La creación de Dios anuncia la llegada de un nuevo día. Te invito a empezarlo con un desayuno espiritual. Escuchemos juntos la palabra de Dios desde temprano. De lunes a viernes a las 7 a.m. hora centro, en el perfil de Facebook de Blanca Murillo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 113, 3. Buenos días a todos, bienvenidos a Desayuno Espiritual. Es un placer y un honor, como todos los viernes, estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie en San Mateo. No puedo creer que nos falte 4 versículos más, wow. Pero hoy vamos a estar en el versículo 24. Vamos a empezar con una oración y después vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparados esta mañana. Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por esta semana bendecida. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias por nuestra salud. Gracias por el soplo de vida que nos diste cada día. Te pedimos, Padre, que esta mañana unjas nuestros corazones, Padre. Que pueda, Señor, nosotros podamos, Señor, recibir tu palabra y que tengamos hambre de ti, hambre de escuchar tu voz, de poder ser cambiados y transformados, Señor, por tu palabra. Te pido que unjas nuestro momento juntos y que cada corazón sea impactado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, bueno, vamos a estar en Mateo 24 hoy. Y bueno, Mateo 24, la semana pasada hablamos un poquito, ¿no? De Mateo 23 y estuvimos hablando de que este versículo lo estábamos tomando de un sentido donde nos estaba diciendo qué posición o postura del corazón queremos evadir en nuestro caminar. Y también dijimos que íbamos a examinar un poco qué es lo que el Señor nos estaba poniendo en el corazón, qué es lo que el Señor nos estaba revelando a través de su escritura, personalmente ahora en nuestras vidas. Hoy en este versículo 24 también estamos viendo este sentir de es bien con mucha instrucción y una palabra muy como que nos avisa o nos dice qué es lo que debemos de esperar. Aquí estamos viendo que Jesús está hablando con sus discípulos y en el transcurso de que ellos están hablando, los discípulos le preguntan cuándo serán los últimos, o sea, el fin del siglo. Y Jesús en este momento realmente lo que hace es, Él viene, agarra y compara. Estamos realmente en este tiempo donde Él está entre medio de su ascensión y la segunda venida. Después estamos como en ese entremedio, o sea, los últimos días. Y Él habla de cómo se ven esos últimos días, la gran tribulación, ¿me entiende? Y nos da realmente un poco de instrucción de cómo esperar, cómo reconocer, qué postura tener. Vemos como 3 cosas, igual que como lo hicimos la semana pasada, pero aquí también vemos 3 cosas súper hermosas en la palabra, lo cual nos está diciendo en los primeros 7 versículos, vamos a ver que nos está diciendo que no seamos engañados. Es la primera. La segunda es la expectativa de los tiempos. Nos está realmente preparando. Siento que esto es algo grande que vemos en la palabra de Dios y es que es tan instruccional. Siempre estamos constantemente recibiendo guianza, recibiendo instrucción. Y eso lo vemos entre medio del versículo 9 al 15. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y después ya para terminar estamos viendo el último... ¿me entiende? La última sección, lo cual es que estemos preparados y despiertos. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es lo que debo de esperar? ¿Cómo debo de prepararme? Y aquí claramente la palabra nos dice
¿me entiendes? En pedacitos, pero nos dice la esencia de cómo nosotros esperar por el Rey. Así que vamos a empezar aquí con nuestro primer punto, lo cual es no seamos engañados. Empecemos con el versículo 3 al 7. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. Paremos ahí, porque creo que esto es realmente grande, donde nos está, primero que todo, nos está definiendo Jesús aquí de que todavía no es el fin del tiempo. Les dice que no seamos fácilmente engañados. Y esto siempre, para mí, cuando la palabra dice esto, pienso que cuando estaba más, ¿me entiende?, joven, lo leía y digo, bueno, sí, pues obviamente sabemos, no podemos ser engañados. Pero también quiero que pensemos en la realidad que va a ser estos tiempos donde ¿me entiende? Aquí estamos hablando realmente, y vamos a verlo más en los versículos que se progresan, cuando habla de la gran tribulación y qué significa esto, lo cual es el tiempo del anticristo, ¿no? Van a haber personas que vienen y claman decir que son el Cristo. Aquí en este versículo número 5 vemos que él nos dice eso, y dice que tengamos mucho cuidado de no ser engañados. Entonces quiero que veamos que a los ojos del hombre va a parecer como que es, ¿me entiende?, como que es lo correcto, que es lo que está pasando, que sí es posibilidad que sea Cristo. Entonces digo, yo me pongo a pensar a una hora de decir, wow, ¿qué significa esto realmente en nuestro caminar? ¿Cómo se ve estar tan firme en lo que creemos y saber que, ¿me entiende?, saber y reconocer la segunda venida de Dios, de Jesús? Y nos dice el más allá en estos versículos, pero quiero que paremos ahí y que pongamos un poco de atención en el sentir aquí de decir que no seamos engañados. Es muy importante conocer la palabra. Por eso es que, bueno, todos ya sabemos esto, de que una vida no es suficiente para conocer al Señor, pero la devoción, en vez, ¿me entiende?, cada día nosotros estar en esta postura, no de seguir al Señor por una emoción, sino por una devoción interna, una devoción, una hambre verdadera. Y en el transcurso que el Señor llena estas partes de nuestros corazones y nos da ese fuego, esa hambre por Él, nosotros empezamos a conocer la intimidad, lo profundo. Vemos cosas en la palabra de Dios que no mirábamos antes. Y creo que es esto, es mis hijos sabrán quién yo soy. Mis hijos sabrán cuando mi segunda venida venga. Entonces suceda. Entonces quiero que este punto sea algo muy, ponerle énfasis, de decir, de la manera en la cual nos somos engañados es conociendo a nuestro Padre y ser intencionales en ese conocer. Bueno, vamos a la segunda parte, es la expectativa de los tiempos. Vamos a irnos a continuar nuestra lectura aquí en el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Así que aquí estamos viendo la realidad de lo que estaba hablando, la realidad de cómo será este tiempo, donde no va a ser, ay, sí, yo sé, sino que tiene que haber una llenura, tiene que haber tenemos que estar tan plantados. Y bueno, y estamos viendo aquí la realidad de las cosas, donde está diciendo que muchos se voltearán a otros, muchos falsos profetas se levantarán. Y estamos viendo aquí este sentido de que muchas personas por la maldad que vamos a presenciar, el amor en el corazón se va a enfriar. Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilantes, preparados. La expectativa de los tiempos es realmente decirnos que va a ser algo brutal. Y no solamente eso, pero también lo estamos viendo en el versículo. Vamos a ver aquí en el versículo 20. Dice, orad pues vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiero que veamos que lo que está diciendo aquí Jesús es de que esto va a ser tan fatal, tan difícil para la humanidad. O sea, es básicamente lo que está diciendo es que el mundo nunca va a sufrir de la manera de cómo sufra durante esta tribulación, durante este tiempo. Y nos ponemos a pensar de todas las cosas que sucedieron, ¿no? Ponemos a pensarnos de los romanos y todo lo que sucedió en ese tiempo, o en el AD 70. O pensamos ¿me entiende? Las guerras mundiales que sucedieron, ¿no? Y pensamos, wow, muchas personas murieron. O estamos viendo aún los terremotos y todo el dolor de estas familias, el sufrimiento. Y decimos, wow, y quiero que veamos que a nuestros ojos ha pasado lo peor, cosas terribles. Y Él nos está diciendo que este tiempo va a ser tan crucial y tan doloroso, tan difícil, que nosotros vamos a poder reconocer que es ese tiempo, que estamos en ese tiempo. Otra cosa que también me había gustado, bueno, y realmente de ver esta profundidad, de decir la expectativa de los tiempos, es que aún vemos aquí que en el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuándo vamos a saber? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan de los montes. Y entonces nos ponemos a pensar, pero ¿qué fue lo que dijo Daniel? ¿No? ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Si nos vamos a Daniel 11:31, estamos viendo aquí que él nos dice, 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán. Que quiero que veamos, porque aquí nos está definiendo qué es este tiempo. No solamente este tiempo vendrá, sino nos está diciendo que el profeta Daniel nos dice más de detalle este sentido de la abominación desoladora. Entonces dice, levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Wow. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
So aquí estamos viendo, ¿no? No solamente nos está diciendo lo difícil y la expectativa que nosotros debemos de tener en esta temporada. ¿Y qué temporada estamos hablando? Estamos hablando de la temporada que Jesús nos está hablando ahorita en este momento con sus discípulos. El tiempo entre medio de su ascensión y su segunda venida. Y tenemos este sentido de la gran tribulación, o también lo que está hablando aquí es la abominación desoladora. Bueno, entonces vemos estas dos, ¿me entiende? Estos dos pequeños puntos aquí que son muy esenciales mientras nosotros estamos realmente conociendo, nos está abriendo los ojos, nos está diciendo la expectativa. Y ahora estamos viendo, ok, pero ¿cómo sabremos la venida del Hijo del Hombre? Y aquí en el 29 empieza, donde nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow. O sea, quiero que veamos, ya a mí me emociona solamente escuchar esto o leerlo porque digo, wow, qué detalle, qué gran detalle. Y pienso que muchas veces nosotros leemos la palabra y pensamos, bueno, pues eso decían que iba a ser en ese entonces. Pero debemos de creer en la palabra de Dios, debemos de realmente caminar, igualmente como estaba hablando mi papá ayer, en este sentido de que somos llamados. Debemos de seguir sin saber cómo se ve el otro lado de la calle o del otro lado de esa puerta, pero si Él ha abierto esa puerta, debemos de caminar, debemos de seguirlos y ser llamados y realmente llenar la expectativa de ese llamado con honra, sabiendo de que somos hechos capaces para ese llamado. Bueno, la segunda cosa que quería, y aquí estamos viendo obviamente que siempre estemos preparados y despiertos. A esta sección vamos, lo cual significa es cómo sé, ya nos está diciendo cómo vamos a saber que viene Él, pero ¿cuándo va a pasar esto? Necesito asegurarme de estar preparada, necesito asegurarme de que, ¿me entiende? Tengo una señal y quiero que veamos aquí de que aquí Él nos dice muy clarísimo, el versículo 36, donde nos dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, ahora aquí nos está diciendo, primero nos contesta la primera pregunta que es ¿cuándo? Y nos dice, nadie lo sabe. Y después, ok, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Y aquí en el número 37 nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento y hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¡Qué palabra! Aquí estamos viendo algo tan bello y honestamente no hay ni mucho que decir aquí más que decir, esta palabra es tan directa. Primero que todo empieza con el tiempo de Noé y quiero que pensemos, porque había tanta corrupción, había tanta desolución en el corazón. Quiero que pensemos que esta fue, en el tiempo de Noé fue la primera vez que Dios dijo, o sea, que él tenía que por completo, o sea, erradicar. Y esta fue la única vez que lo hizo. Sabemos que después de Noé, Dios hace el pacto con Noé. Tenemos el arco iris, lo cual representa el pacto que Dios hizo, que Él nunca volvería a erradicar a la humanidad de esa manera. Pero estamos viendo aquí cómo Él se refiere a ese tiempo de Noé. Y dice también la normalidad en el cual el pueblo vivía, lo cual era ¿en qué? En pecado. ¿Me entienden? En perdición, no estaban realmente buscando. Vemos que era un tiempo, o sea, donde la humanidad estaba. Y estamos viendo aquí, no solamente quiero ponerle luz a cómo estaba la condición del corazón del pueblo en este tiempo, pero también quiero ponerle luz al sentido de que había mucha normalidad. Aquí no está diciendo que no te vamos a saber cuándo va a suceder, sino lo que está diciendo es que tengamos la lámpara prendida. Que tengamos nuestra lámpara prendida y que nosotros estemos, ¿me entiende? Aquí como nos dice en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Y nos da el ejemplo del ladrón y del padre que protege su casa. Y quiero que lo veamos de esa manera. Hemos hablado de la iglesia, el sentido de la iglesia, el sentido del templo, la honra que las dos se merecen y cómo el Señor, ¿me entiende? Desea que su pueblo lo busque, que lo añore, que lo ame. Y hemos hablado de la importancia que es el templo de Dios, lo cual somos nosotros. Y vemos aquí en varios versículos del 42 al 45 donde nos da este sentido de que alguien no dejaría minar de su casa, no dejaría minar su casa. Estamos viendo cómo nosotros debemos de estar preparados a cualquier tiempo, lo cual significa que todos los días debemos de despertarnos y decir, Padre, este día es mi privilegio poder decir tu historia, poder caminar tu historia, poder honrarte con las cosas pequeñas que hago, de la manera en que trato a mi vecino, de la manera que trato a mis padres, de la manera que trabajo, por qué hago lo que hago, de qué sale de mis labios. O sea, este es un momento donde nosotros cada día debemos de seguirlo a Él como que Él viene mañana. Y ese es nuestro, es nuestro privilegio de decir, Padre, cada día, y no vamos a ser perfectos. Él sabe que no lo vamos a hacer. Él no espera perfección. Él espera solo un corazón que está anhelando encontrarlo. Yo a veces me siento y digo, me he sentado con mi mamá y le digo, wow, mami, imagínese si Jesús viniera mientras yo todavía, ¿me entiende? Que Jesús viniera mañana y presenciáramos y yo me pongo ahí hacerme toda esta historia en mi mente y me emociono. Pero wow, yo me pongo a pensar y digo, man, estos tiempos van a estar difíciles, van a ser tiempos preciosos. En el sentido de ver la venida del Hijo del Hombre, pero este sentido de la tribulación, wow, esto va a ser un periodo de testeo y de, ¿me entiende?, persecución y de defender la fe y lo que creemos con todo, lo cual significa que para poder sacrificarnos de esa manera debemos de saber al que se sacrificó por nosotros de esa manera, de una manera pura y bella por amor. Bueno, espero que el Señor haya hablado a su corazón en algo tan siquiera pequeño
Por favor, no pudimos leer todo el versículo, así que vuélvanlo a leer en su propio espacio. Pase tiempo con el Señor, cerca del corazón del Padre. O sea, no hay mejor lugar. Espero tengan un buen fin de semana. Dios me los bendiga. Hasta luego.